Bienvenidas y bienvenidos en este nuevo episodio de Todo lo sólido se desvanece en el aire. Vamos a sumergirnos en un tema que muchas veces solemos pasar por alto y sin embargo atraviesa nuestras vidas. Si hay algo que parece ser una constante en nuestra vida moderna es la deuda. Contraemos deudas para adquirir bienes, contraemos deudas porque creemos que es la forma que tenemos de crecer. Y para eso nos endeudamos. Pero también debemos o adeudamos muchas otras cosas. Debemos tareas, debemos compromisos y probablemente las deudas más difíciles de mensurar sean las afectivas y las morales. Llevamos ese peso en nuestras finanzas y en nuestros corazones, como si la única forma de existencia posible, una forma desbalanceada y culposa, fuese esta que nos mantiene en una condición de constante falta. Pero, ¿qué significa deber y de dónde viene esa idea? ¿Cómo es que nuestro sentido de la moral y la justicia parecen estar reducidos al lenguaje de un contrato meramente económico? Y sobre todo, ¿por qué nos endeudamos? ¿Es posible vivir una existencia sin deudas? Vamos a explorar las deudas desde perspectivas míticas e históricas con la idea de aportar nuevas lecturas a las interpretaciones astrológicas actuales. Así que pónganse cómodas, cómodos y acompáñenme en este recorrido a través de los siglos y las diferentes culturas. Porque si queremos entender por qué las formas establecidas se derrumban y todo lo sólido se desvanece en el aire, debemos no solo observar las consecuencias del presente, sino rastrear las causas que las originaron. ¿Qué es exactamente una deuda? Es una construcción social y moral que moldea nuestras relaciones y percepciones del mundo. Es decir, ¿es la deuda siempre una transacción económica? ¿Y la tenemos que considerar entonces como un mero intercambio? ¿O hay algo más profundo en juego? Para empezar a desenredar este nudo tenemos que pensar en el origen doble de las deudas. Tener una deuda y cumplir con nuestras obligaciones morales se dice de la misma manera, es decir, deber y deber, lo cual no es una casualidad. Digamos que hay dos casilleros, por un lado está el que debe algo y por otro lado está quien posee algo. Estos casilleros no son números intercambiables, sin embargo, sino que son posiciones de vida. Y estas posiciones a lo largo de nuestra vida terminan siendo menos variables de lo que suponemos. Tanto el que está en una situación de deber y por tanto cumple con lo que se le es asignado, como quien está endeudado y de alguna manera siempre está en posición de desventaja con respecto a quien debe, en realidad surgen de una premisa económica que tenemos que revisar. El término economía nace etimológicamente del concepto griego de oikos, que significa hogar, y posteriormente se lo llama oeconomía, que significa administración del hogar. Las ciencias económicas se han basado históricamente en discusiones relacionadas con el valor económico de la utilidad de un bien. Por eso, desde tiempos remotos, importantes pensadores, economistas, escribieron tratados relacionados con el papel del Estado en la economía, la propiedad y el uso de la tierra, el trabajo y la reforma social. El desarrollo de la economía como ciencia ha tratado de explicar cómo una persona, al satisfacer sus propias necesidades, puede inducir al bienestar social, o sea, propia necesidad y bienestar social conforman y conceptualizan la teoría económica,
que se relaciona después con la división del trabajo, la propiedad social, el paradigma del libre mercado y su visión ideal de la sociedad capitalista. Por tanto, en la medida en que el libre mercado floreció, también lo hizo la enseñanza de la economía. Y este aquí lo que nos importa para este podcast que habla de mitos. Esta ciencia se funda en un mito original errado, digamos, ¿no? En su obra La riqueza de las naciones, de 1776, el economista británico Adam Smith elabora su teoría en función de la idea de que el dinero surge como respuesta a las limitaciones del sistema de trueque, donde el intercambio dependía de una coincidencia de necesidades, o sea, él la llama doble coincidencia de deseos. Yo quiero algo que vos tenés, pero lo que yo tengo no lo querés vos, sino otra persona, entonces, ¿cómo hacemos? Es decir, de acuerdo a esta teoría, el dinero se inventó para dar solución a la complejidad creciente de los sistemas de trueque. Sin embargo, no hay evidencia alguna que sustente esto. Por otra parte, sí hay comprobación fáctica que documenta que la economía no se inicia con el tener, sino con lo que no se tiene. Es decir, la historia de la deuda es más antigua que la de la moneda. Mientras que las primeras monedas encontradas se crearon en torno al 700 a.C., se cree, el sistema económico basado en la deuda se desarrolló bastante antes en la civilización sumeria, entre los años 6000 y 3500 a.C. En efecto, la civilización sumeria desarrolló el sistema de deuda más antiguo conocido hasta hoy. Desde el inicio de los primeros imperios agrarios, los humanos usaron elaborados sistemas de crédito para vender y comprar bienes. Gracias a este sistema o a causa de este sistema, los campesinos se endeudaban para conseguir su libertad y la de sus hijos. Y para gestionarlo, los reyes sumerios disponían del derecho de amnistía, que anulaban, lo que hacía era anular regularmente el conjunto de las deudas y de las servidumbres asociadas. Los primeros registros escritos que tenemos son tablillas cuneiformes mesopotámicas que registran deudas y créditos, es decir, registran por un lado eso, y las otras que se han encontrado más antiguas registran las fases de la luna. Esto es para tener una idea de la importancia que se le daba a ambas cosas. Es decir, desde antes de tener una moneda, encontramos sistema de crédito, lo que equivale a decir de endeudamiento, y por ende también condonación de deudas. En su libro En deuda, el antropólogo inglés David Graeber desarrolla este concepto a lo largo de 5000 años. Y justamente lo que presenta en este libro, que es súper interesante, es una historia alternativa de la aparición del dinero y los mercados. Para esto se pregunta por qué los economistas sostienen el mito del trueque. Y se responde que el mito del trueque, como mito originario de intercambio, fue desarrollado por historiadores económicos alemanes en el siglo XIX recién, porque estaban interesados en demostrar una teoría que fuera afín a sus propios intereses del libre mercado. Por eso, dice Graeber, es justamente a través del mito del trueque que se justifica la idea de que el mercado es un espacio neutral donde las personas intercambian bienes de una manera equitativa. Y esto nos lleva a la premisa de que si el acreedor y deudor son en definitiva iguales, si el deudor no puede hacer lo que se necesita para restaurar su igualdad, es porque obviamente hay algo mal en él, ha de ser su culpa. Esta conexión se ve claramente si buscamos la etimología de la palabra deuda
en los lenguajes europeos. Muchas son sinónimos de falta, pecado o culpa. En la antigua Creta, según Plutarco, era costumbre que quienes tomaban préstamos simularan arrebatar el dinero del monedero del prestamista. Se supone que esto se realizaba para, en caso de que no pudieran pagar, poder acusarlos de robo con violencia y castigarlos. Entonces, un deudor es siempre una especie de criminal. Esta es la razón por la que en tantas épocas de la historia los deudores insolventes podían ser encarcelados o incluso, como en la primera época de la Roma republicana, ejecutados. La relación de la deuda con la culpabilidad, así como la relación entre quien cumple con lo que se debe y quien está en falta, ha atravesado los siglos y las culturas de modos más o menos escabrosos, aunque nunca exentos de violencia. Quien tiene el poder de reclamar una deuda es porque tiene las armas para hacerlo. Del mismo modo, la posición del deudor, ya se trate de una deuda económica o moral, radica en su imposibilidad de justificar sus acciones de otro modo. Este desbalance entre supuestos iguales, al hacerse extensivo en el tiempo, genera precedentes y los precedentes generan jerarquía, ¿no? Todo un ordenamiento. Por esto, no resulta extraño que los sistemas de poder no solo sostengan las deudas, sino que las fomenten. La relación entonces entre adeudar algo económicamente y estar en falta en un sentido moral surge de un mito falso, de una idea equivocada y de un gran interés oculto en que esto se mantenga de esta manera. Pero esto no es todo, no podemos reducirlo únicamente a un concepto económico, porque, sin embargo, hay algo más profundo en el hecho de deber. Hablamos de otro tipo de deudas y por eso necesitamos pensarlo ahora en términos astrológicos. ¿De qué modos simbólicos la astrología piensa el concepto de deuda? Y quien está más implicado, obviamente, es el planeta Saturno. Saturno es el planeta de las medidas y es el arquetipo al que le asignamos el concepto de ley. Antiguamente se leía en Saturno al señor del karma, algo que el esoterismo entiende hoy también como ley de causa y efecto. Pero ¿de dónde viene esta ley de causa y efecto? En el periodo griego, Cronos, que es Saturno posteriormente en Roma, es una divinidad de la cual se desconoce casi todo. Siempre estuvo marcada por una contradicción interna y una ambivalencia muy grande. Es decir, que cuando investigamos los mitos griegos, en casi todos los dioses aparece este aspecto dual, en el sentido de que a la vez que castigan también son benefactores o bien aparecen como destructores y al mismo tiempo colaboran con la humanidad, pero en ninguno es tan real este aspecto dual como en Cronos. Por ejemplo, Homero lo describe como el padre de los tres señores del mundo, que son Zeus, Poseidón y Hades, y el epíteto que utiliza es justamente grande y de torcido consejo. O sea, acá ya aparece, por un lado, esta idea de Dios benigno de la agricultura, de las fiestas de la recolección y de los hombres libres y los hombres esclavos, y sobre todo este lugar importantísimo que es el señor de la Edad de Oro. Es la época anterior al gobierno de Zeus, en el cual los hombres tenían abundancia de todas las cosas y la felicidad inocente, ¿no? De un poco del hombre natural de Rousseau. También Cronos regía la edificación de las ciudades y por otra parte, digamos, en contrapartida a esto también aparece ya la idea de este dios triste, destronado, solitario, que estaba en los confines de la tierra. También Cronos aparece
como un dios del umbral y en relación a la muerte. Asociaciones con esto es que vivía como prisionero, que estaba cautivo en el Tártaro y que incluso él se convirtió en dios de la muerte y de los muertos. O sea, todo esto corresponde a la mitología antigua de Cronos y de Saturno luego. Y por otra parte tenemos la segunda parte, que es la relación con el devorador de los niños, el devorador de sus propios hijos, comedor de carne cruda, consumidor de todo y que se traga a todos los dioses. Es decir, acá aparecen otras funciones de Saturno que van a ser trasladadas directamente a los mitos romanos también. Pero el aspecto dual de Saturno también se manifiesta en su propio destino. Es decir, este dualismo también está marcado por su padre y por su hijo, que son los dos mitos de los que vamos a hablar, que son los mitos que lo delimitan. Por un lado tenemos la castración de su padre, Urano. Brevemente recordemos este mito. Urano, el cielo estrellado, abrazaba constantemente a Gea, la tierra fértil, impidiéndole dar a luz a los hijos que ambos habían engendrado, los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Estos hijos, que eran poderosos y deformes, permanecían atrapados en el vientre de Gea, causándole un dolor insoportable. Harta de este sometimiento, Gea trama un plan para liberarse y convoca a todos sus hijos y les pide que se rebelen, pero solo Cronos, que es el más joven y ambicioso de los titanes, acepta este desafío. Entonces, armado con la hoz de acero, que es luego el símbolo de Saturno, se lo da a su madre, espera el momento en el que Urano desciende para copular con Gea y en un acto violento y audaz castra a su padre y de esta manera separa el cielo de la tierra. Todo este mito sigue porque la sangre de Urano cae sobre Gea y de ella nacen los gigantes y las furias, mientras que de sus genitales, que son arrojados al mar, da origen a Afrodita, que es la diosa de la belleza. Bueno, hablaremos en otra oportunidad de esto. Y entonces Cronos, con la hoz aún goteando, se convierte en el amo del tiempo y del destino. Esto es importante porque es un soberano nacido de la traición. De alguna forma, entonces, este lugar de Saturno en relación a un pasado y a esta edad de oro en donde todo era más justo, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta asociación que se hace entre el dios romano y el dios griego, porque Saturno en realidad es un dios bastante más benéfico para los romanos, este híbrido que se termina armando entre Cronos y Saturno para la astrología, para simbolizar y analizar, tiene que ver con todo un surgimiento del sistema de la astrología a partir del siglo II, entre el 2 y el 4 después de Cristo, pero sobre todo, digamos, de lo que disponemos en estos análisis asociativos, tienen que ver con lo que encontramos escrito en el medioevo. Entonces ya se puede entender mucho más, inclusive porque en economía, a partir de, esto sí es histórico, ya a partir del medioevo se establece nuevamente este sistema de trueque efectivamente. Entonces, este híbrido que surge en la Edad Media entre, por un lado, el guardián de la riqueza y supervisor de un sistema de cuenta por pesos y medidas, que también es el inventor de la acuñación de la moneda, se asocian a rasgos negativos que son los del fugitivo perseguido y que estaba de los dos lados, ¿no? Digamos, este astro que hoy llamamos Saturno, de alguna manera recupera, por un lado, la abundancia y la justicia, pero por otro lado contiene algo muy injusto. Digamos que Saturno es juez y es parte. Entonces, acá también podemos asociarlo con este dios dual,
que al mismo tiempo que es justo, se comporta injustamente. Esto es lo que podemos comprobar con el mito que le sigue, ¿no? Que es el de que con el poder en sus manos, Cronos le teme que el ciclo de traición se repita y que uno de sus hijos lo destrone, tal como él hizo con su padre Urano. Y para evitarlo, devora a cada uno de sus hijos recién nacidos, que son Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón, y los va tragando enteros en un acto brutal. Y Rea, que es su esposa y hermana, sufre al ver cómo sus hijos desaparecen, obviamente en este estómago insaciable de Cronos, y que al mismo tiempo se va convirtiendo en un eco de su paranoia, ¿no? Entonces, cuando nació Zeus, el menor también, Rea idea un engaño, envuelve una piedra en pañales y se la entrega a Cronos, quien, cegado por el temor, la traga sin notar la diferencia. Y entonces Zeus, escondido en una cueva del monte Ida, no murió y fue criado en secreto por la cabra Amaltea y las ninfas, mientras que sus llantos, es muy hermoso esto, eran disimulados por los cánticos y las danzas, ¿no? Que eran guerreros de guerreros que golpeaban sus escudos para callar cualquier sonido. Entonces, de esta manera el destino, que es implacable, hace que el hijo de Cronos intenta liberarse y libera a sus hermanos, desatando la guerra de los titanes. De esta manera se inicia la era de Zeus y desaparece la era de oro de Saturno. Pero pensémoslo ahora simbólicamente, Saturno encarna el tiempo como un principio devorador, un arquetipo que nos obliga a enfrentar con la realidad de nuestra finitud. El acto de devorar a sus hijos simboliza la relación invencible entre el tiempo y la vida. Todo lo que el tiempo crea también lo destruye. Entonces, filosóficamente, esto nos conecta con la noción de deuda ontológica, que es un concepto que encontramos, por ejemplo, en Heidegger, ¿no? Sobre todo, que quien describe la existencia como un estar en deuda con el ser, ¿no? Vivir implica un préstamo del tiempo que inevitablemente se paga con la muerte. Esta noción de deuda para Heidegger se relaciona con su concepto de culpa, Schuld, que aparece en Ser y Tiempo, ¿no? en 1927, que esta palabra Schuld en realidad se traduce como culpa, pero de alguna forma también implica deuda en alemán, ¿no? Esto entonces se conecta con la idea de estar siempre en falta o en obligación con respecto al ser. Por esto, Heidegger argumenta que la existencia humana está estructurada por un sentimiento de deuda ontológica hacia el hecho mismo de ser. Esta deuda no se refiere a algo que hemos hecho o dejado de hacer, sino a una condición inherente de nuestra existencia. Al estar en el mundo ya estamos de alguna forma endeudados con el tiempo y con las posibilidades de lo que no hemos realizado, ¿no? Por eso Heidegger desarrolla el concepto de ser culpable, Schuldensein, argumentando que el Dasein, el ser humano como el ser en el mundo, es intrínsecamente responsable de su existencia. Digamos, para Heidegger, vivir significa cargar con el peso de nuestras elecciones y aceptar que siempre dejamos algo por hacer, que nuestra finitud nos mantiene constantemente en deuda con el ser. Miremos esta cita. El Dasein es culpable en el sentido de que siempre está en deuda con el ser, porque siempre deja algo por realizar. Esta falta no es un defecto moral, sino una estructura existencial que acompaña a la finitud misma. Según él, el ser humano es un ser arrojado al mundo. No elige existir ni las condiciones en las que vive.
y al mismo tiempo está proyectado hacia el futuro, hacia posibilidades que puede o no realizar. Esta tensión entre el hecho de estar arrojado y la responsabilidad de proyectarse hacia el futuro genera una sensación inherente de estar en deuda. Por eso es la deuda ontológica, que está íntimamente ligada al concepto de culpa o deuda. Digamos, en Ser y Tiempo vuelve a decir, el Dasein como ser para la muerte es culpable en el sentido de que está constituido por un no ser todavía. Esto significa que nuestra existencia está definida por lo que aún no hemos realizado, por las posibilidades que quedan abiertas, por aquello que aún debemos ser o convertirnos en, ¿no? Por eso la vida misma es una deuda con el tiempo y con las oportunidades que tenemos y que nunca vamos a poder agotar por completo. Y por esto también la deuda ontológica tiene una dimensión ética o práctica. Aunque no se trata de una deuda moral en el sentido tradicional, implica una responsabilidad hacia uno mismo. Digamos, es responder al llamado de una existencia auténtica. Esto significa asumir la carga de ser responsable de nuestras elecciones, pero también de nuestras omisiones y de nuestro propio ser. El mito de Saturno ilustra esta deuda ontológica de forma arquetípica muy clara, me parece, ¿no? Como Saturno, como dios del tiempo, devora a sus hijos en un intento de evitar su propia caída. Con este acto simboliza una lucha contra el tiempo y con la finitud, pero también la imposibilidad de escapar de esta deuda que el tiempo nos impone a todos, ¿no? Saturno no puede evitar que uno de sus hijos, Zeus, lo derrote, porque el tiempo siempre cobra su deuda, incluso de los dioses. Pero desde luego no se trata de pagar la deuda ontológica, porque no es una deuda que pueda saldarse, más bien implica asumir nuestra finitud y asumir que somos finitos, que esta es nuestra verdadera falta, nos habilita a vivir de una manera más auténtica, ¿no? Reconociendo que somos responsables de nuestra existencia. Y este reconocimiento no elimina la deuda, pero de alguna forma transforma la manera en la que la experimentamos, deja de ser una carga y se convierte en una condición para vivir plenamente. Por eso por ahí tenemos que cambiar la frase el tiempo es dinero por el tiempo es deuda. Y de alguna forma, si lo pensamos en términos astrológicos, en el que todos los planetas realizan un giro completo alrededor del Sol y que bueno, en tiempo de Saturno, este tránsito es de 29 años, podemos pensar entonces que esos son momentos para saldar las deudas, ¿no? Para de alguna manera hacernos responsables de esta deuda que tenemos con el tiempo. Me interesa para cerrar la tercera consideración intempestiva de Nietzsche, eh, quien justamente acaba de cumplir sus 29 años cuando la escribe, es decir, acaba de tener su primer retorno de Saturno, pobre el único que tuvo por otra parte, y Nietzsche se refiere en esta intempestiva, en la que habla de Schopenhauer, su maestro, se refiere al concepto de memento mori, que es este concepto epicúreo, estoico, en el cual se dice recuerda que has de morir. Pero Nietzsche no lo toma a la manera estoica, sino que sigue con la exhortación contraria que es memento vivere, recuerda que has de vivir ahora, has de vivir para el futuro que no es tuyo, sino de tus hijos. Obviamente no se está refiriendo a los hijos propios, sino a las generaciones futuras. Por eso terminamos este podcast con sus palabras cuando dice vivir de la manera más enérgica según nuestra propia medida y en nuestra propia ley. El enigma inexplicable de que vivimos hoy y tenemos corta duración
y debemos mostrar por qué y para qué hemos nacido precisamente ahora.